Empezar, pues, estimados miembros de la Asociación de Cirugía Hepatopancreato-Biliar de Guatemala, especialistas afines a la asociación, estudiantes de posgrado y de pregrado, quien les habla el doctor Dani Gómez, cirujano percutáneo y mínimamente invasivo, sean todos bienvenidos a la sesión mensual de la asociación. Para continuar con las actividades educativas de la asociación, el día de hoy tenemos el módulo 5 del curso de radiología hepatopancreato-biliar para el cirujano. En esta ocasión nos tocará platicar del tema de lesiones sólidas pancreáticas, las cuales son un verdadero reto tanto médico, quirúrgico y sobre todo como diagnóstico debido a su alta mortalidad, los diagnósticos tardíos e incluso los diagnósticos iniciales erróneos. Si bien sabemos que las lesiones sólidas del páncreas en el 85% pueden corresponder a un adenocarcinoma ductal, no todos ellos se presentan de una forma típica y hay algunas otras lesiones, tanto benignas, neuroendocrinos o algún otro primario que se pueden presentar de una forma diferente. Es por eso que el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Lisbeth Letona, radióloga con una amplia experiencia en el diagnóstico imagenológico de las lesiones de páncreas, quien tendrá bien ayudarnos y explicarnos acerca de las lesiones y cómo se ven en imágenes. Por eso agradecemos su presencia, doctora. Siempre gracias por colaborar con la asociación y le dejo en uso los micrófonos y la pantalla para podernos platicar acerca de este tema. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Vamos a continuar. Ya habíamos dejado visto lo que eran las lesiones pancreáticas, el aspecto quístico. Entonces, hoy vamos a tratar las lesiones de aspecto sólido. Esto es más chiquito, así es que espero que les sirva. Vamos a empezar con la primera de las lesiones sólidas o la más común, que es el adenocarcinoma ductal. Solo déjenme aquí. Pancreático, que este va a representar el 90% de las neoplasias malignas pancreáticas. Es la cuarta causa de muerte por cáncer y su pico de incidencia se da hacia los 60 o los 80 años, siendo 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y se estima que la supervivencia a los 5 años es del 20% aproximadamente. Clínicamente se presenta con signos y síntomas a menudo inespecíficos, siendo el dolor y la pérdida de peso las más frecuentes. Los adenocarcinomas usualmente se localizan en la cabeza pancreática y la ictericia en estos casos aparece en un 80%. Como ya habíamos dicho, los signos o síntomas principales van a ser el dolor y la pérdida de peso, esto es lo más frecuente. El 60 al 70% de estos tumores se van a localizar en la cabeza del páncreas, el 10 al 20% en el cuerpo y el 5 al 10% en la cola del páncreas. Las técnicas de imagen para la evaluación de los tumores del páncreas pues tienen dos objetivos fundamentales. Primero es diagnosticar el tumor y estadificar la neoplasia, ya sea localmente y también a distancia. Esto con el propósito de definir aquellos tumores que van a ser potencialmente resecables. Y no hay que olvidar que el TNM va a tener un valor pronóstico y nos va a ayudar a indicar la terapéutica a seguir. Esta es un cuadrito donde vemos el estadiaje del adenocarcinoma pancreático. Obviamente yo no me voy a extender mucho, ustedes saben que va lo que es la localización del tumor primario, las metástasis a los ganglios regionales y las metástasis a distancia. Obviamente, pues esto no, yo solo lo coloqué como parte de lo que se debe evaluar en la tomografía
o en la resonancia a la hora de, pues, de la interpretación del estudio. Tenemos que un grado tumoral T1 en estadio 1A va a ser un tumor limitado al páncreas que es menor de 2 centímetros. El T2, 1B, limitado al páncreas y mayor de 2 centímetros. El T3, 2A, extensión más allá del páncreas sin afectar la arteria mesentérica o el tronco celíaco. El T4 con un estadio 3 es un tumor extrapancreático que va a afectar la arteria mesentérica y el tronco celíaco. Obviamente este ya es un tumor irresecable. Los ganglios, los N1, van a darse en el estadio 2B y van a haber ganglios regionales positivos, aunque esto no implica irresecabilidad. Y las metástasis, o el M1, que ya va a ser un estadio 4, que ya hay metástasis a distancia. La ecografía va a ser a menudo la primera prueba que vamos a realizar en todos aquellos pacientes que presentan ictericia. Sin embargo, en la actualidad, la técnica de elección es la tomografía con contraste endovenoso, con un estudio dinámico y dando medio de contraste oral. Usualmente usamos un medio de contraste hídrico negativo y por eso es que utilizamos el agua para poder dar un mejor realce de lo que es el páncreas, y entonces esto hace que la definición de todo el páncreas pues sea mejor. Aquí vamos, obviamente está la tomografía multicorte, que esto, pues igual que en la tomografía de hígado 3 fases, vamos a hacer un primer barrido del abdomen superior sin contraste, o sea, en fase simple. Luego pasamos a la contrastada en fase arterial, que es a los 40 segundos, para ver la parte pancreatográfica, y luego una tercera fase a los 70 segundos, que es la fase portal, obviamente siempre para evaluar el lavado de las lesiones. Usualmente administramos 100 a 150 mililitros a una velocidad de 3 a 5 mililitros sobre segundo. Y como ya les había comentado, utilizamos como medio de contraste oral negativo el agua. En la resonancia vamos a tener varias fases. Hacemos un T1 axial en fase y fuera de fase, un T2 STIR, que es una fase de balance, y también se puede realizar lo que es la secuencia de colangioresonancia para evaluar lo que es la vía biliar intra y extrahepática. Después, con la administración del gadolíneo, vamos a realizar un T1 saturación grasa. Obviamente, la primera sin contraste, luego hacemos fase arterial precoz, que es más o menos a los 25 segundos, la fase pancreática a los 40, la fase venosa a los 70 y la fase venosa tardía a los 120 segundos. La resonancia muestra una sensibilidad similar, pero la mayor resolución espacial y la mayor disponibilidad de la tomografía hace que sigamos utilizando primero la tomografía y que dejemos la resonancia como complemento en casos dudosos o atípicos y en aquellos pacientes pues, que son alérgicos al medio de contraste iodado. Este es un paciente que acude a urgencias por molestias en el epigastrio, presenta ictericia, poluria ecórica. Obviamente, ustedes pueden evaluar que en el ultrasonido hay dilatación de la vía biliar intrahepática y que también se observa una leve dilatación del colédoco. Se le realiza una tomografía con contraste IV, donde se aprecia una imagen de baja densidad a nivel de la cabeza del páncreas, la cual no era concluyente, y entonces se decide realizar una resonancia magnética abdominal,
Y en esta hay una lesión de baja intensidad de señal en la cabeza del páncreas que infiltra hacia lo que es la porción intrapancreática del colédoco. Y aquí ustedes pueden observar también la secuencia de la colangioresonancia donde se evalúa que hay dilatación del colédoco y dilatación de la vía biliar intrahepática. Pueden ustedes observar la lesión de baja intensidad de señal adyacente. Ustedes pueden ver el colédoco, el cual se aprecia dilatado. Este es otro ejemplo de un paciente de 53 años, dolor epigástrico irradiado a los hipocondrios, el paciente alérgico al medio del contraste. En el ultrasonido ustedes pueden evaluar que hay atrofia de lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Sin embargo, la cabeza se observa prominente y hay dilatación del conducto de Wirsum. En la resonancia pueden evaluar cómo hay una lesión de baja intensidad de señal. Obviamente acá pueden ustedes observar que también hay trombosis de la vena mesentérica y que obviamente acá ya hay adenopatías. Y en la colangioresonancia van a observar ustedes cómo hay dilatación del conducto pancreático principal, siendo este un T4N1 M0 porque no había lesiones a nivel hepático. El adenocarcinoma pancreático se va a caracterizar histológicamente por la presencia de un estroma fibroso hipovascular. Esto hace que aparezca como una lesión hipodensa respecto al parénquima normal del páncreas, al que rodea en la fase arterial o en la pancreatográfica, y que luego en las fases tardías se va a hacer isodensa o discretamente hiperdenso. En los estudios de resonancia magnética va a presentar una baja señal tanto en las secuencias T1 como T2 y como en la tomografía, en las secuencias dinámicas va a mostrar un realce menor que el resto del parénquima. En el 10% de los casos puede que no se visualice la lesión, ya que esta es isodensa. Y eso aquí, donde la resonancia magnética va a mostrar una mayor sensibilidad a la hora del diagnóstico. Es en estos casos cuando hay que buscar signos secundarios como lo que es la alteración del contorno de la glándula, el efecto de masa o la obstrucción de la vía biliar. Otro ejemplo que ya lo habíamos visto anteriormente del adenocarcinoma en la cabeza del páncreas. Tenemos también que el adenocarcinoma pancreático puede tener o presentarse con una degeneración quística y esta puede estar presente en aproximadamente un 8% de los casos. Este es otro paciente que en el ultrasonido ustedes pueden observar que hay una lesión de aspecto quístico hacia la cabeza y cuello del páncreas de aproximadamente unos 3.5 centímetros y hay una discreta dilatación de lo que es el conducto intrapancreático. En la tomografía ustedes pueden evidenciar la lesión con componente quístico hacia la cabeza del páncreas. Esta es la secuencia de resonancia magnética. En el T1 van a observar ustedes la lesión que tiene degeneración mucoide y por eso es que ustedes la van a identificar como de alta intensidad de señal. Luego en la otra secuencia ustedes pueden observar, perdón, este es T2 y este es T1, la lesión también con el componente quístico
Y si ustedes evalúan la colangioresonancia, van a identificar la dilatación de la vía biliar del conducto colédoco con leve dilatación de la vía biliar intrahepática de predominio izquierdo, y pueden observar también cómo se pinta el conducto pancreático y acá la lesión. Como les había dicho anteriormente, no solo es importante el diagnóstico del tumor, sino que también hay que valorar la infiltración a órganos vecinos, la infiltración vascular, la afectación de adenopatías locorregionales y la presencia de metástasis a distancia. En este paciente acude a urgencias por un cuadro oclusivo, se le realiza la TAC abdominopélvica con medio de contraste IV, donde se observa una lesión de baja densidad que infiltra acá el ángulo esplénico, acá en el colon, y esto hace que haya también dilatación de asas proximales a este punto, y acá pueden identificar ustedes la lesión. La presencia de masa de partes blandas y la pérdida del plano graso de la separación alrededor de los vasos peripancreáticos es lo que nos va a indicar que hay infiltración hacia las estructuras vasculares. Otros signos que también nos indican infiltración vascular son la deformidad del vaso, la trombosis y la existencia de circulación colateral. Las metástasis más frecuentes usualmente se localizan hacia el hígado y hacia el peritoneo. Esta es una tablita de criterios de Lu que indica la valoración de invasión vascular. Un grado 0 es que no hay contacto entre el tumor y el vaso, entonces la probabilidad es que no hay infiltración. El 1 es menos del 25% de la circunferencia, infiltración posible pero poco probable. En el 2, de un 25 a un 50%, invasión posible también, pero poco, invasión posible, pero también poco probable. 50-75, invasión vascular, y mayor de 75%, invasión vascular. Dependiendo de esto, ustedes van a tener sus criterios de resecabilidad, que de esto pues no, yo no voy a hablar mayor cosa, solo lo coloqué para que ustedes tuvieran una idea. Este es otro paciente donde ustedes pueden ver en el ultrasonido que hay dilatación de la vía biliar intrahepática, pueden observar que hay dilatación del conducto pancreático, se observa una lesión a nivel de la cabeza del páncreas, y cuando uno evalúa pues la tomografía, se observa que ya hay infiltración hacia la vena hay infiltración hacia la vena mesentérica superior, que hay dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y estas pequeñas imágenes acá que son de baja densidad que sugieren que ya hay implantes hepáticos. Luego pasamos a lo que son los tumores neuroendocrinos pancreáticos, que se trata pues de tumores poco frecuentes, representan menos del 5% de todos los tumores pancreáticos y afectan por igual a ambos sexos. La edad media de presentación es a los 50 años. Anteriormente eran conocidos como tumores de los islotes pancreáticos, pero se cree que no derivan de los islotes de Langerhans, sino de células pluripotenciales ductales. Estos son tumores de crecimiento lento y el pronóstico pues es mejor en comparación al del adenocarcinoma ductal, aunque también existen variantes con comportamiento maligno. Estos se clasifican en funcionantes y no funcionantes,
Los tumores funcionantes se manifiestan con síntomas secundarios a la hormona que producen en un 15 a un 52%, y estos a su vez se van a subdividir según la hormona secretada. Esto hace que se diagnostiquen antes y por lo tanto pues presenten un menor tamaño. Los no funcionantes van a dar clínica por compresión directa sobre estructuras vecinas o por la existencia de metástasis, o bien se van a descubrir de una forma incidental. Aunque produzcan hormonas, lo hacen en una baja cuantía o son hormonas inactivas. Y su comportamiento silente hace que presenten un mayor tamaño al diagnóstico, muchas veces arriba de los 5 centímetros. El insulinoma es el más frecuente en un 60%, tiene un comportamiento benigno, suele ser solitario en el 90% de los casos y presentan un tamaño pequeño. Este es un paciente que consulta por hipoglicemias severas y cuadros sincopales y presincopales. Y ustedes pueden ver que en la fase arterial van a observar que hay una imagen hiperdensa o hipercaptante que corre a nivel del cuerpo del páncreas, ¿okay? Que consiste en un insulinoma con octroscan con captación en el cuerpo pancreático cuando se le da el medio de contraste. Y resultó pues un insulinoma. Entonces estas van a ser lesiones pequeñas, hipercaptantes. El gastrinoma es el segundo en frecuencia, suele ser múltiple y pues sí tiene un pronóstico, usualmente con metástasis al momento del diagnóstico en aproximadamente un 30% de los casos. Este es otro paciente que se solicita una ecografía abdominal por clínica de hipotiroidismo y un síndrome depresivo. Ecográficamente se identifica una lesión de baja densidad hacia la cabeza del páncreas y en el estudio de tomografía vuelven ustedes a identificar esta lesión hipercaptante hacia la cabeza del páncreas de aproximadamente unos 12 milímetros. El glucagonoma suele tener un tamaño importante al diagnóstico, mayores de 5 centímetros, pueden presentar un crecimiento lento y en el 80% de los casos son malignos. Los bipomas representan el 3% de los tumores neuroendocrinos, de un 50 al 75% son malignos. El somatostatinoma es el menos del 1% en frecuencia y el 50% presentan comportamientos malignos. La TAC va a ser usualmente la primera técnica a realizar ante la sospecha de un tumor neuroendocrino. Esta, igual que en los estudios anteriores, debe de hacerse de forma dinámica. Estos estudios, lo que va a pasar es que las lesiones van a tener una fase arterial con marcado realce, esto debido a su rica vascularidad, y en la fase portal van a aparecer como tumores hiper o isodensos respecto al resto del parénquima de la glándula. Entonces ustedes pueden observar acá, hay una lesión hacia la cola del páncreas, es una lesión hipercaptante en la fase arterial y aún persiste discretamente hiperdensa hacia la fase portal. Los tumores de pequeño tamaño pues aparecen como lesiones sólidas y homogéneas, mientras que los de mayor tamaño pueden presentar áreas de degeneración quística con necrosis y pueden también presentar en algunos casos calcificaciones. Este es el caso donde se observa una lesión de aproximadamente 3 centímetros de localización hacia el proceso uncinado. Es hipercaptante en la fase arterial,
como también en la fase venosa, y pueden ustedes observar estas áreas de baja densidad internas que corresponden a las áreas quísticas o de necrosis. En este paciente, pues obviamente no hay afección vascular y tampoco hay evidencia de ganglios vecinos. En los tumores malignos podemos encontrar signos de infiltración vascular, afectación ganglionar y metástasis a distancia. Las metástasis y las adenopatías van a tener siempre el mismo comportamiento que el tumor primario. Este es un paciente con un tumor en la cola del páncreas, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el hígado se observan estas múltiples lesiones de aspecto sólido y perecogénicas sugestivas de metástasis. En la tomografía ustedes pueden observar las lesiones a nivel hepático, hay hepatomegalia y pueden identificar también una masa hacia la cola del páncreas, que es esta, de aproximadamente unos 5 centímetros. Esta tiene bordes lobulados, muestra leve realce en relación a lo que es el resto que vendría acá de la glándula en los otros cortes, y este constituyó pues un carcinoma de carácter neuroendocrino. No hay que olvidar que hasta en un 30% pueden haber también lesiones hipovasculares y por tanto ser hipodensas respecto al páncreas, y estas únicamente se van a detectar mejor en fase portal o en la fase pancreática. Es en estos casos cuando la resonancia nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico o a localizar el tumor en casos equívocos o dudosos. En estos casos, los tumores van a ser iso o hiperintensos en el T2 e hipointensos en el T1, comportándose de esta forma luego de la administración del medio de contraste. La mayoría de estos casos pues son esporádicos, pero pueden estar asociados a síndromes como el MEN tipo 1, el síndrome de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa. Hay tumores también pseudopapilares sólidos que van a representar el 1 al 2% de los tumores pancreáticos. Van a ser más frecuentes en mujeres y jóvenes. Son tumores de bajo potencial maligno con un buen pronóstico. La forma de presentación clínica usualmente es dolor y palpación de una masa abdominal, aunque muchas veces pueden ser asintomáticos. Y van a aparecer como grandes masas encapsuladas, localizadas usualmente hacia la cola del páncreas. Tienen mayor tendencia a desplazar estructuras vecinas que a invadirlas y no suelen obstruir la vía biliar. Es frecuente que se asocie a hemorragia y degeneración quística intralesional debido a la fragilidad vascular de este tipo de tumores. En la tomografía van a presentar una pseudocápsula, la cual va a presentar baja densidad y van a tener hipointensidad en la resonancia, tanto en la secuencia T1 como T2. Pueden también existir niveles líquidos y hemorrágicos en el interior de la lesión, y muchas veces también en un 30% de los casos puede haber una calcificación periférica asociada. Luego de la administración del medio de contraste, van a mostrar una captación heterogénea periférica en la fase arterial y posteriormente van a presentar un realce que va progresivo, sin embargo no es uniforme y de menor densidad que el resto de la glándula. Este es un ejemplo. Ustedes pueden identificar la lesión hacia lo que es la cabeza del páncreas. Esta muestra baja intensidad de señal en secuencia T1 con alta señal de intensidad en la secuencia T2
y vean cómo poco a poco va realzando de manera periférica, y esta se hace más evidente hacia la fase portal, donde pueden observar esta imagen de baja densidad que corresponde al área de necrosis o degeneración quística. El pancreatoblastoma va a representar el 0.2% de los tumores pancreáticos. Va a ser más frecuente en niños. Su pico de incidencia se da entre 1 y 8 años de edad, siendo más frecuente en niños y en asiáticos. Y hasta en el 33% de los casos, la alfa-fetoproteína se eleva en la sangre. Se va a caracterizar por un crecimiento lento. Sí, típicamente se va a diagnosticar como una gran masa asintomática, pero pueden existir síntomas por efecto de masa como son dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, y con menor frecuencia va a haber secreción hormonal, y si la hay es cuando está asociado a síndrome de Cushing o una secreción inadecuada de ADH. Su gran tamaño en el momento del diagnóstico es a veces difícil identificar el órgano del que depende la lesión, por lo que usualmente es necesario realizar biopsias. Cuando metastatizan, lo hacen en orden de frecuencia, primero hígado, luego a los ganglios, pulmón, hueso, mediastino posterior, peritoneo y el omento. Radiológicamente, en ecografía se van a identificar como una masa hipoecogénica con imágenes quísticas y septos hiperecogénicos. En la tomografía la van a observar como una lesión multiloculada heterogénea con realce de septos. En la resonancia tiene una señal baja e intermedia en las secuencias T1 y alta en las secuencias potenciadas en T2, con moderado realce tras la administración del medio de contraste. Este es el ejemplo, lo vemos en la imagen de ultrasonido, y pueden ustedes observar cómo tiene esta área quística en el interior de la misma. Y luego en la TAC con medio de contraste pueden observar un tumor de aspecto sólido con componente quístico. Esto hace que desplace al estómago. Aquí ustedes pueden observar, esto es el estómago, el cual está desplazado, y obviamente acá ya hay infiltración de la confluencia esplenoportal. El linfoma pancreático usualmente es un linfoma de células B o no Hodgkin. Es el tipo más frecuente que va a afectar al páncreas. Puede ser una afección primaria o bien por afección secundaria. La afectación secundaria es la forma más frecuente debido a afección con adenopatías peripancreáticas. El linfoma pancreático primario es raro, representa menos del 2% de los linfomas no Hodgkin extranodales. Es más frecuente en personas de edad media, o sea, con una media de 55 años, y también en pacientes inmunodeprimidos. Obviamente, como todos los síntomas inespecíficos, dolor abdominal, pérdida de peso con masa palpable, y en estos casos es poco frecuente la ictericia obstructiva y puede asociarse a clínica de pancreatitis aguda. En menos del 2% de los casos están presentes los síntomas B del linfoma, como lo son fiebre y sudoración nocturna. La forma localizada la pueden ustedes observar como un tumor focal de baja densidad, hacia la cabeza del páncreas. También pueden observar que en este paciente hay litos a nivel de la vesícula biliar, y pueden identificar que este paciente también ya tiene una prótesis en la vía biliar. Como les había dicho, en la forma localizada, una lesión de baja densidad, homogénea en la TAC, hipointensa en T1 e ISO, hiperintensa en secuencia T2 de resonancia magnética, con un realce moderado de contraste. Usualmente se va a localizar en la cabeza pancreática,
Y hay que hacer diagnóstico diferencial también con el adenocarcinoma ductal. En el caso del linfoma, como ya se los había dicho anteriormente, no hay, si existe dilatación de la vía biliar, no suele ser significativa y usualmente vamos a observar que van a haber ganglios aumentados de tamaño por debajo de la vena renal. En la forma difusa vamos a ver que es un páncreas aumentado de tamaño con señal disminuida en la tomografía y en la resonancia, tanto en las secuencias T1, T2, y esto también puede simular una pancreatitis aguda. Las metástasis son poco frecuentes, entre un 3 y un 12%. Los tumores primarios que con mayor frecuencia dan metástasis al páncreas son el carcinoma de riñón, pulmón y mama, y el melanoma. El intervalo del tiempo desde el diagnóstico del tumor hasta la detección de las metástasis va a ser variable y puede ser generalmente menos de 3 años. Clínicamente los síntomas van a ser inespecíficos, muchas veces puede estar asociado también a anemia o a una cetoacidosis diabética, pero la mayoría de los casos son asintomáticos. Y el patrón de afectación es variable, pueden manifestarse como lesiones sólidas, múltiples en un 5 a un 10% o una afección difusa en un 15 a un 44%. Radiológicamente, las metástasis van a mostrar un comportamiento similar al del tumor primario. Este es un paciente con una neoplasia gástrica ya tratada con cirugía y con quimioterapia, y en el estudio de tomografía se identifica una lesión de baja densidad hacia el cuello del páncreas. Acá la pueden ustedes observar. Y obviamente también hay infiltración hacia el parénquima hepático, hacia el segmento 2. El crecimiento, el tumor también infiltra lo que es el colédoco, y por eso es que ustedes observan esto que constituye ya el stent colocado en la vía biliar. Entonces, esto era pues lo que yo les traía. No sé si hay dudas. Excelente charla, doctora, muy completa, muy clara. Nos podemos dar cuenta de lo extenso que son las lesiones sólidas en el páncreas y las diferentes opciones en el cuanto a diagnóstico que tenemos, ¿verdad? Es muy variado, que puede ser no solo el adenocarcinoma de páncreas, sino una gran cantidad de opciones en cuanto al diagnóstico. Doctora, una pregunta. Eh, ¿Qué tan frecuente es encontrar atrofia de la glándula en el adenocarcinoma ductal? ¿Es frecuente? ¿No se ve? ¿Es parte de los datos que nos hacen pensar en el diagnóstico de cáncer de páncreas? Perdón. Sí, usualmente va a estar asociado la atrofia y la dilatación del conducto intrapancreático en las lesiones malignas, ¿verdad? Es por eso de que si muchas veces usted no detecta una lesión como tal, pero ve los otros hallazgos y solo tiene una tomografía, es por eso que se considera necesario llevar a ese paciente a una resonancia, porque sí está pues asociado, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Una pregunta más. ¿Hay formas de cómo distinguir por imágenes una enfermedad benigna de una maligna en cuanto a las masas en la cabeza del páncreas? Póngale, hemos tenido pacientes que después de la duodenopancreatectomía, el resultado nos da una pancreatitis crónica. ¿Hay forma de distinguir eso por imágenes previo a una cirugía? Es muy difícil. Bueno, obviamente la historia clínica es esencial, ¿verdad? Para que nosotros podamos orientar el diagnóstico. Usualmente los pacientes con pancreatitis crónica van a presentar también calcificaciones asociadas, ¿verdad?
En estos pacientes que como ya tienen cirugía, pues esos son los datos que vamos a evaluar. Y también acá nos va a servir lo que es la colangioresonancia, porque hay que evaluar también la vía biliar intrahepática, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Dejo abierto los micrófonos para quien tenga preguntas para la doctora. Las pueden hacer a través del chat o las pueden hacer directamente. Nosotros les habilitamos el micrófono. Buenas noches, Dani. Doctor Porras, buenas noches. Buenas noches a Lo todos. escuchamos. Pues, primeramente, agradecerle a la doctora Letona pues, su brillante presentación. En realidad, pues, la variedad de tumores que pueden haber en el páncreas pues, nos hacen muchas veces tener duda de los posibles diagnósticos y hasta que no hacemos una biopsia o un aspirado de líquido, pues podemos confirmar la posibilidad de que sea maligno o benigno, una lesión quística ante todo. En cuanto, doctora Letona, la duda que me surge es en realidad cuál es la mejor estudio tomográfico que debemos pedir, porque a veces los cortes son muy grandes, muy amplios y no permiten en realidad tener unas buenas imágenes y las tomografías dejan mucho que desear. ¿Cuál considera usted que debe ser un buen estudio de imagen en cuanto a la calidad del mismo, al medio de contraste, o si realmente debemos complementar siempre una tomografía con resonancia? No, yo creo que si la tomografía está bien realizada en las tres fases y con la adecuada administración del medio de contraste, creo que ese es el estudio de elección, salvo que haya duda en el diagnóstico, pues el paciente debe ser llevado o complementado con una resonancia magnética. Pero con una tomografía trifásica bien hecha, creo que el diagnóstico debe estar hecho en un 90% de los casos. Ok, la otra duda que me surge es ¿qué opina del PET? ¿Será que es valioso el PET en un momento determinado para descartar lesiones que no son visibles por tomografía y resonancia? ¿Existe la alta sospecha? ¿O solo cuando pensamos que hay metástasis o realmente no tiene sentido solicitar un PET en un paciente con una neoplasia pancreática? Si ya tienen una tomografía que es negativa, incluso tienen resonancia magnética, el PET, solo que lo estén utilizando como para estadiaje, para otros órganos, porque realmente si está bien hecha la tomografía, no debe de ¿cómo le dijera? De existir como que la duda ni ninguna diferencia con respecto al PET, salvo que sean lesiones muy pequeñas y que muchas veces en el PET también pueden pasar desapercibidas. Gracias, doctora. Doctora, con una pregunta más. A los pacientes que enviamos a resonancia magnética, porque tuvimos una duda con la tomografía que se hizo por 3 fases, ¿tiene algún rédito pedirle a ese paciente secuencias de difusión, mapas de ADC? ¿Tiene algún beneficio? ¿No lo tiene? ¿Qué piensa usted, doctora? No le escuché la última parte, Dan. Perdón. Le comentaba que en aquellos pacientes que enviamos a resonancia porque tuvimos duda diagnóstica con la tomografía, es de utilidad pedir en la resonancia secuencias de difusión, mapas ADC, o no tiene ningún rédito extra. La verdad es que el mapa de ADC me decía. Sí, las secuencias de difusión. Nosotros, o sea, sí es de utilidad. Sin embargo, nosotros no utilizamos mapa de ADC. Nosotros solo hacemos las 3 secuencias de la resonancia, y si hay dilatación de la vía biliar intra o extrahepática, se complementa con una colangia. Pero nosotros no utilizamos mapa de ADC. Muchísimas gracias, doctora. Muy clara su charla y pues no sé si alguien más en la audiencia tiene alguna pregunta. Alguno de los doctores hepatopancreatobiliares que tuviera alguna pregunta o algún comentario. Hola, doctora, buenas noches.
Nuevamente, muchísimas gracias por colaborar con la asociación. Realmente discutir de este tipo de temas, yo creo que siempre lo hemos dicho en estas charlas que nos ha dado, el ver imágenes en una pantalla es diferente a sentarse más frecuente y tratar de identificar muchas veces estas lesiones, porque se da el caso de que a veces uno manda a hacer un estudio y obviamente con los ojos que ustedes tienen como especialistas radiólogos nos hablan de alguna lesión y ya nosotros nos sentamos a ver estas lesiones y puede pasar a veces lo contrario, aunque realmente es difícil que eso suceda, pero digo esto en el sentido de la importancia que radica la comunicación. Yo creo que eso es algo que vamos a insistir en que cuando existe algún tipo de duda diagnóstica y más en las lesiones sólidas del páncreas, que son los que a veces da duda por las características y a veces por la calidad de imágenes que tenemos disponible, realmente ese trabajo en equipo entre ustedes como radiólogos y nosotros como cirujanos, yo creo que es una parte sumamente importante. Aprovechando que hay muchos residentes ahorita, muchas veces ellos tienen la duda y quizá va más allá de los R pequeños, de cuando nosotros pedimos medio de contraste en las tomografías de páncreas. Entonces, si nos pudiera ampliar brevemente la diferencia, digámoslo, de entre una angiotomografía de páncreas a versus una trifásica de páncreas. Esto enfocado a la educación de los residentes, porque sí llega a suceder de que nosotros pedimos estudios con medio de contraste y mandan a hacer muchas veces angiotomografías, cuando realmente ahí nos quedamos un poco corto con lo que a veces queremos buscar. Bueno, sí, lo de la comunicación pues sí es importante y la historia clínica pues más, ¿verdad? Porque eso nos puede ayudar a nosotros también a, a guiar un poquito más el diagnóstico. Con respecto a, a los estudios, ¿verdad? La tomografía trifásica es un estudio donde se va a administrar medio de contraste oral. Usualmente para páncreas se utiliza el agua, ¿verdad? Y aparte, pues se le administra medio de contraste endovenoso. En este caso, el medio de contraste, el yodo, ¿verdad? Que es lo que vamos a utilizar para poder, nosotros se administra el medio de contraste a la cantidad que ya les había indicado anteriormente, a cierta velocidad, y ya con el medio de contraste inyectado, la máquina se programa para poder hacer los cortes o los barridos a los 40 segundos, a los 70 segundos, a los 120 segundos. Esa es como tal la TAC trifásica. Esto con el fin de evaluar el comportamiento de la lesión, ¿verdad? Si la lesión capta el medio de contraste, si la lava rápido, si tiene una fase sostenida. Esto es, con eso es con el fin de hacer la trifásica. La angiotomografía les va a servir a ustedes para evaluar, obviamente, las estructuras vasculares. Entonces ahí van a poder ustedes identificar el tronco celíaco, la mesentérica, ver si hay o no trombos. Claro está que cuando uno hace la resonancia trifásica, o la TAC trifásica, o bien la resonancia trifásica, uno también evalúa si hay o no hay infiltración vascular, si hay un trombo. Entonces, yo preferiría que si ustedes lo que quieren evaluar es una lesión en el páncreas, entonces, pues pidan, ¿verdad? TAC de páncreas, y a lo mejor valga la pena poner trifásica o dinámica, para que así también les autoricen, porque como pues en el ICS los mandan a ciertos lugares. Entonces, si ustedes piden como trifásica, al lugar de referencia deben de entender, ¿verdad? Que ustedes lo que necesitan es una fase simple, una arterial, una portal y una venosa tardía, ¿verdad? Entonces, eso sí creo que no lo deben de poner como angiotomografía, porque la angiotomografía solo les va a dar una fase arterial que no les va a servir de diagnóstico como tal, ¿verdad? Para la lesión per se.
Perfecto, muchísimas gracias. Y justamente esa era la importancia de que se extendiera un poco la definición, que a veces uno que ya está familiarizado, pues ya no tiende tanto a confundirse, pero realmente para la gente que está aprendiendo es bien importante entender esta diferencia. Muchas gracias, doctora. Nada. Muchas gracias, doctora. Y aprovechando la presencia del doctor Contreras, quería preguntarle, doctora, viendo que tenemos tantos residentes y personas de posgrado, cuando hablamos de irresecabilidad en tumores de páncreas, ¿a qué nos referimos? ¿Han cambiado los criterios que habían antes? ¿Son los mismos? ¿Se han agregado otros? ¿Usted nos puede ampliar un poco del tema, doctor? Sí, sí, seguro. Y realmente ese es como el objetivo principal de mi pregunta previa, porque nosotros como cirujanos patobiliares, tanto con el jefe Porras, con Jimmy, lo que nos interesa es valorar realmente si una lesión del páncreas se va a poder resecar. Hoy por hoy, según las guías de la NCCN, realmente no ha cambiado la definición de irresecabilidad o el borderline, ¿no? Siendo puntual o contestando la pregunta de la irresecabilidad, realmente sabemos que una lesión irresecable es aquella que está comprometiendo más de 180 grados eh, la rama vascular, ya sea la mesentérica o la hepática, digámoslo, porque sabemos que definitivamente pensar en una resección o una reconstrucción es imposible. Hablando de resecabilidad, no solo tomamos en cuenta el hecho de que va a tomar el árbol vascular, sino también tenemos que pensar en que el paciente probablemente va a tener nódulos, va a tener un mal estado funcional, va a tener un CA19-9 elevado. Por lo tanto, esa correlación, aparte de lo más importante que es la evaluación tomográfica, es lo que nos va a definir realmente si es irresecable. Yo creo que ahí no hay tanto que discutir sobre los irresecables más allá de los que son borderline, porque estos son los que realmente plantean un reto para uno como cirujano al momento de decidir si va a valer la pena o no llevar a la operaciones, pero sabemos hoy por hoy que por la biología agresiva de los tumores también, los que se consideran borderline, pues automáticamente debieran ir a esquemas de neoadyuvancia y pues ya con esto a posterior se valora su resecabilidad. Es bien importante y aprovecho a extenderme un poquito en esta parte, porque muchas veces se piensa que los borderline cuando van a una parte, a una terapia de quimioterapia, de neoadyuvancia, vamos a tener un control tomográfico después en donde ya no se va a ver esa lesión y realmente no sucede así. El tumor media vez abrace la rama vascular, no es que la vaya a desprender con quimioterapia, simplemente cambia la biología o lo que se busca es que esa biología esté estable y que esos cambios sean ahora cambios desmosplásicos y que no sea algo tumoral. Es un tema bastante extenso hablar de los borderline y de la irresecabilidad, pero repito, es por eso la importancia de sentarse a ver los estudios tomográficos, en este caso los que tengamos a mano para decidir o identificar la agresividad del tumor con relación a la parte vascular, tanto arterial como venosa. No sé si por ahí el jefe Porras o Jimmy quieren agregar algo. Sí, buenas noches. Lo escuchamos, doctor. Sí, ok, sí, con respecto a tu pregunta, Dani, y complementando lo que dice el doctor Contreras, en realidad los criterios de resecabilidad no han variado mucho. Lo que ha cambiado es la forma de hacer la cirugía, porque antes cuando teníamos estudios de imagen, cuando el radiólogo nos interpretaba que había compromiso vascular, tanto venoso como arterial, prácticamente muchos cirujanos ya no se hacía el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hoy con nuevos protocolos de neoadyuvancia y aquellos pacientes que se pueden considerar como borderline en un momento determinado, a la mayoría van a neoadyuvancia y después van a cirugía. Lo que se ha encontrado en realidad es que a pesar de que haya neoadyuvancia, el tumor persiste prácticamente abrazando los vasos. Y ahí es donde existe aquella posibilidad de hacer resecciones vasculares amplias, ya sea de la porta, de la mesentérica o incluso de la arteria en un momento determinado, que puede ser constituido como un procedimiento quirúrgico eh, mucho más difícil que el mismo procedimiento de Whipple. No ha variado en realidad la morbimortalidad.
¿verdad? En un paciente a quien se hace resección vascular, lo que te tiene que hacer en realidad es individualizar cada caso. Nosotros en lo particular, en mi forma de ver, creo que hacer resecciones vasculares es más riesgoso para el paciente que beneficioso. Entonces, pero en realidad hay que valorar realmente qué paciente se beneficia o no en un momento determinado. Hay tumores muy grandes, en realidad, que uno pensaría por tomografía que está comprometido los vasos, y cuando uno entra prácticamente son resecables. Y hay tumores muy pequeños que por tomografía prácticamente no se ve nada, y cuando uno entra son tumores con invasión vascular. Entonces, cada caso en realidad debe individualizarse. Una buena imagen, como bien decía la doctora Letona, es sumamente importante la interpretación de esas imágenes, descartar transoperatoriamente con una laparoscopía o no, que haya metástasis a distancia o no. El CA19-9 depende cómo esté también, porque a veces tenemos un CA19 sumamente elevado, y eso ya uno puede pensar que va a ser un tumor demasiado grande o con múltiples metástasis, que va a ser ya no resecable. Entonces hay que jugar muchos factores para decidir qué paciente puede ser borderline, qué paciente no se considera ya quirúrgico y qué paciente sí se considera quirúrgico, pero va a depender prácticamente de lo que querramos encontrar, buscar en un momento determinado y decidir cuál es el mejor candidato para la. Muchas gracias, doctor. Aprovechando su intervención y que ya que hablábamos un poco acerca de las lesiones borderline, ¿usted cree, o en su experiencia, en su amplia experiencia, que estos pacientes borderline deben ir a biopsia antes de la neoadjuvancia? ¿Y qué otros pacientes son candidatos a, a tener biopsias de lesiones sólidas en páncreas? Bueno, en realidad, todos los pacientes de páncreas deberían ir con diagnóstico histológico. Eso así debería de ser, ¿verdad? Porque a veces, como bien decías al inicio, hay pacientes que les operamos que reporte de finales pancreatitis crónica o una pancreatitis autoinmune. Y eso prácticamente eso es bastante complejo y frustrante, digámoslo, en un momento determinado, para uno como cirujano que entró con una gran lesión en la cabeza del páncreas, le hace un Whipple al paciente y lo que reporta es algo benigno. Digamos así, que pudo haberse tratado médicamente, aunque la pancreatitis crónica, pues una de las alternativas es un Whipple, digámoslo así. En realidad, nosotros lo que hemos considerado es jugar con varios factores, desde la misma historia clínica del paciente, un CA19-9 elevado, la historia del paciente, qué características tiene tomográficamente las lesiones, y ver si transoperatoriamente en un momento no se le puede hacer una biopsia a ese paciente y determinar si hay células malignas o no para continuar el procedimiento. Difícil en nuestro medio, es bien difícil porque a veces no hay congelación y no hay quien interprete, o a veces la interpretación del patólogo no es la mejor y eso nos deja cortos. Lo ideal, insisto, es tener un diagnóstico histológico previo a la cirugía. Incluso si la lesión se considera no resecable, tenemos que hacerle biopsia al paciente, mandarla a patología. Si hay un diagnóstico histológico positivo para malignidad, ese paciente puede ir a neoadjuvancia en ese momento y posteriormente evaluar nuevamente la cirugía de resecabilidad. Pero lo ideal, insisto, es tener un diagnóstico histológico previo a llevar a hacer la operación del paciente, y obviamente con una biopsia, pues, ya sea por Trucut, por aspiración a hoja fina, endoscópica, como se considere más factible. Perfecto, doctor, muchas gracias. Dani, Decime. perdón, solo para complementar un poquito. Muchas veces, pues obviamente todo lo que dice el jefe es que debiésemos, en un mundo ideal, poder hacer definitivamente el diagnóstico histopatológico para ir con toda la seguridad a sala de operaciones. No obstante, también muchas veces lo que uno como cirujano patobilar decide es aquellos pacientes que se consideran una lesión resecable, realmente no sería necesario pensar en dar más vueltas en hacer una biopsia, y simplemente pues ya se hace el intento quirúrgico, digámoslo, teniendo la decisión tomada por los estudios radiológicos. Ahora bien, aquellos pacientes justamente borderline, como decía el jefe, o los irresecables, pues ya definitivamente los oncólogos pues necesitan el nombre y el apellido de estas lesiones para ya considerar, y ese es un debate que lo seguimos teniendo a la fecha con los oncólogos sobre las biopsias, porque muchas veces son pacientes que inclusive tienen mal estado, un estado funcional
muy pobre y realmente también pensar en llevar a estos pacientes a toma de biopsia tomográfica o percutánea o en sala de operaciones es de por sí solo un riesgo, pero el debate que existe entre ellos de que necesitan sí o sí una biopsia versus a veces lo que nosotros consideramos de que el paciente tal vez no es candidato, es algo que inclusive internacionalmente sigue la discusión. En mejores latitudes pues, tienen mejores herramientas para considerar hacer algún tipo de muestra, pero hoy por hoy, digamos, cayendo en esta cuenta, aquellos pacientes que se consideren por estudios que pueden operarse, no pensamos en hacerle una biopsia porque tenemos esas limitaciones, ¿no? De que no tenemos otras herramientas que nos puedan confirmar el diagnóstico. Pues totalmente de acuerdo con los comentarios de ustedes. Si alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora Letona, estamos abiertos para Solo, las dudas. solo un comentario y pues agradecerle a la doctora por siempre su valioso aporte a la asociación y pues estar apoyándonos en cada una de las actividades que tenemos. Y pues, pues ahí sí, totalmente de acuerdo en el comentario que se hace el doctor David Porras en el sentido de individualizar cada caso. No todos los pacientes van a poder ir siempre a un procedimiento en donde se pueda hacer una biopsia percutánea o guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, esto debe ser individualizado. Definitivamente la biología tumoral es algo que pues debemos de aprender en algún momento porque mucho de la neoadyuvancia va a aquellos pacientes que en algún momento se resecan del procedimiento de Whipple, pero hay invasión linfovascular e invasión perineural y salen por una complicación que pues es a nivel de cualquier parte del mundo, arriba del 30%, pues en los mejores centros donde son de alto volumen, probablemente esto es menor, pero eso en algún momento va a hacer que atrase esos 3 meses que en algún momento tiene de periodo de ventana los pacientes que tienen invasión linfovascular y perineural a ir a quimioterapia, que definitivamente va a impactar en la sobrevida del paciente. Entonces debemos de entender que un paciente que fue a un Whipple y que salió con una fístula pancreática o alguna complicación posterior con invasión linfovascular y perineural, prácticamente ese paciente no va a poder recibir una adyuvancia de forma adecuada, si lo queremos ver de esta forma, y muchas veces por las complicaciones que en algún momento hay. ¿Qué es lo que se ha visto? Que van a quimioterapia neoadyuvante, van a una cirugía y por lo menos los resultados parecieran ser alentadores en el sentido de que les va un poquito mejor a los pacientes. Puede ser que porque esas complicaciones ya no ameritan una nueva quimioterapia en algún momento y pues eso va a ayudar a que sus pacientes estén clínicamente mejor y la sobrevida sea mayor y no tengan una progresión de la enfermedad pues mucho más rápida. Entonces sí debemos de contextualizar ese dato. Y solo una pregunta a la doctora Letona. El rendimiento diagnóstico de la tomografía trifásica en relación a la trombosis portal tumoral, ¿la debemos complementar con ultrasonido Doppler? ¿Qué es lo que tienen pues en relación a ese tipo de procedimiento o definitivamente solo con la tomografía trifásica nos debemos de quedar? ¿Por qué? Porque a veces en la tomografía trifásica nos reportan trombosis, transoperatoriamente no es así, entonces se complementa un ultrasonido Doppler o definitivamente solo se queda con la TAC trifásica. Básicamente esa pregunta. Gracias. Yo creo que la TAC trifásica, pues la verdad es que es de gran ayuda, ¿verdad? Y el Doppler tiene su utilidad, sin embargo, ¿cómo les dijera yo? La parte difícil técnica que tiene es ver la complexión del paciente, porque a veces si el paciente está todavía pues llenito o si el paciente tiene muchísimo gas, el Doppler no nos va a ayudar mucho porque cuesta la identificación de la estructura. También depende mucho de la parte técnica que cuando uno le pide al paciente que aguante la respiración, la contenga como tal para evaluar bien el vaso. Entonces, yo creo que con la tomografía y haciendo las reconstrucciones
en la estación de trabajo, porque igual cuando hay invasión vascular, pues uno tiene que hacer la reconstrucción para ver si es 180 o los 360 grados. Entonces ahí creo que la tomografía nos es más útil que un Doppler. Salvo si lo que ustedes quieren ver, pues es un Doppler de porta, ¿verdad? Pues es un poquito más fácil. Pero los vasos, los del mesentérico sí cuesta un poquito más. Muchas gracias, doctora Letona. Muchas gracias, doctor Ishkayau. Creo que quedamos bastante claros en que el diagnóstico de estas lesiones pues, no es tan sencillo, es complejo. Necesitamos el apoyo de personas expertos como la doctora Letona para apoyarnos en el diagnóstico y que la evolución sobre todo el diagnóstico precoz en estos pacientes le lleven a aumentar su sobrevida a largo plazo. Si alguien más tiene alguna pregunta, la podemos hacer en este momento. Yo creo que si no tenemos otra pregunta más, vamos a agradecer a la doctora Letona. Muchísimas gracias por siempre apoyar a la asociación. Es de gran ayuda y sus charlas siempre muy claras y muy ilustrativas. Entonces agradecemos su participación. Ha sido de gran ayuda para nosotros. Gracias a las personas que tuvieron intervención también, el doctor Porras, doctor Contreras, doctor Ishkayau. Muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por la invitación y pues siempre a la orden en lo que les pueda ayudar. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Dani, por moderar. Solo un último aviso de parte de la asociación. Tendremos en un par de semanas una actividad también para que estén atentos. Ahora ya tenemos el soporte también de Facebook Live para que si no se pueden conectar por esta vía, sea otro método de conectarse. Así que buena noche a todos. Muchas gracias, Dani, nuevamente. Doctora, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias a todos.